Don Hugo Siles, ¿qué gana Bolivia con la Casa Grande del Pueblo? Bueno, primero, Jimena, es una gran obra de infraestructura que combina tecnología con funcionalidad, con economía. Hace muchas décadas que el gobierno, para el funcionamiento de los ministerios, dependía de alquileres. Se contabilizan 20 millones de dólares al año en alquileres, que son de ministerios, de reparticiones, que obviamente tienen que estar en un lugar. Entonces, imagínese usted el ahorro que significa construir una infraestructura que alberga ahora 5 ministerios, que apertura toda una etapa muy distinta, porque combina una participación, un acceso. Estamos viendo al artista Mamani, la propia identificación de esta infraestructura en sus interiores invita a la participación de la población. Se van a aperturar días a la semana donde los ciudadanos pueden participar, pueden visitar, pueden haber promociones en los salones, en los auditorios. Entonces, es un nuevo estilo de gobernar que desde el año 2006, ya en Palacio Quemado, así llamado, la participación de los sectores sociales, de la población, era la regla. Permítame, la por excepción favor. ha sido el restringir la participación a la población, a los sectores sociales, a estos espacios de gobierno. Claro, esta infraestructura es sin duda una infraestructura necesaria, no es ningún lujo. No es una infraestructura de lujo, es una infraestructura que está acorde a la tecnología, a la modernidad, y que significa hoy en este momento ahorrarle al país 20 millones de dólares al año. Diputada, la primera pregunta que yo le hice al exministro Hugo Siles es si Bolivia gana, ¿qué gana el país con esta inauguración, con la Casa Grande del Pueblo, la llamada Casa Grande del Pueblo, el nuevo palacio? Bueno, para nosotros y para la mayor parte del país, ese es el Palacio de Evo Morales Ayma. Y yo creo que quien gana acá es el presidente Evo Morales Ayma y el grupo de poder que en este momento está de turno gobernando el país. Y por supuesto que yo no comparto el criterio del ex ministro en torno a que este nuevo palacio sería la expresión de un Estado moderno. Esa visión, desde mi punto de vista, es absolutamente simplista, porque un Estado moderno es aquel que es capaz de fortalecer su institucionalidad democrática y de fortalecer la democracia. Y eso es precisamente lo que no está sucediendo en Bolivia. ¿El que se ahorre en alquileres está bien o no está bien? Miren, yo creo que acá hay un hecho que admite el gobierno. Después de 12 años de gobierno, al tercer año evidencian de que están gastando mucho en alquileres. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el tema del ahorro es importante, pero creo que el Palacio de Evo Morales Ayma tiene otro objetivo político y no es el ahorro económico. El Palacio de Evo Morales tiene un objetivo esencialmente político que tiene que ver con la eliminación y con un desprecio por lo que es la República, por lo que es el pasado histórico de nuestro país, y a partir de ello el movimiento al socialismo está ejecutando un plan que pretende generar nuevos hitos y pretende borrar la memoria histórica de nuestro país a partir de la concepción de que este país nace con dignidad y se conceptualiza como un nuevo Estado a partir de la asunción al poder de Evo Morales Ayma. Don Hugo Siles, eliminación del pasado histórico, dice ella, de la República. ¿Qué puede decir al respecto? Pero primero es importante mencionar que a mí me parece una calificación infame que se distorsione desde la oposición. Este es el palacio, la Casa Grande del Pueblo. Este no es el palacio de una persona o del presidente. Eso es una dialéctica, retórica y demagógica inaceptable. Y me extraña que una diputada que
le pagamos nosotros el salario para que represente, distorsione de esa forma. ¿Qué exactamente está distorsionando? Está distorsionando porque dice el Palacio de Evo Morales Ayma. Esta es la Casa Grande del Pueblo, es una infraestructura que ahora alberga 5 ministerios, que va a permitir mejorar, en todo caso, el ahorro, generar una combinación entre funcionalidad, tecnología, mejorar hasta la forma de agilizar todo un proceso burocrático que en el pasado siempre ha sido. ¿Usted ha llegado a ingresar al lugar? No, yo todavía, yo conozco de afuera solamente, pero me parece que lo que no le perdonan al presidente Evo, y en eso sí seguramente la diputada y alguna gente conservadora no puede sacarse de la cabeza, es de que, claro, esta es una Casa Grande del Pueblo, es un símbolo de poder, y no le perdonan porque un indígena es el que ha construido, porque si esto lo hubiera construido un letrado de Harvard, seguramente que muchos de los diputados de oposición estarían batiendo palmas. Entonces, me parece infame, me parece egoísta, me parece mezquino, y de alguna manera creo de que la oposición en estos últimos años lo único que ha hecho es generar alguna información en función de la noticia que genera el gobierno. Y lo peor es que si no se hubiera construido esto, seguramente que íbamos a tener a diputados como la diputada Millares diciendo cómo no se hizo algo para ahorrar los 20 millones. Entonces, realmente es absurdo. Señora Esta Lourdes es una gran Millares, obra. ¿hay un tema de discriminación en la crítica? No, de ninguna manera. Y yo no voy a entrar al juego del ex ministro de Autonomías en torno a hacerle una corriente con relación a ese afán de victimización que tienen de la imagen del presidente Evo Morales Ayma. Por si el ex ministro no se ubica o no recuerda, el hombre más poderoso de este país es Evo Morales Ayma. El hombre que controla los órganos del Estado es Evo Morales Ayma. El hombre que decidió hacer un museo en Orinoca para hacer un culto a su imagen, el hombre que mandó acuñar monedas con su rostro es Evo Morales Ayma. El hombre que tiene uno de los aviones más lujosos comparando con otros países, estoy hablando del avión presidencial, es Evo Morales Ayma. Por tanto, ese criterio de que acá hay una visión de discriminación es absurda. Lo que acá hay es una visión crítica y una actitud muy clara de mi persona de desenmascarar lo que el gobierno busca a partir de lo que es dejar el palacio quemado para intentar generar un nuevo ícono histórico, diputada, que pretende borrar la memoria colectiva del país. Al margen del tema de borrar lo que usted dice, al margen del tema de borrar la historia, que es la posición que usted tiene, el tema de construir algo para evitar pagar alquileres, ¿está bien o no está bien? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que el gobierno no solo debe buscar ahorrar en alquileres, sino debería ahorrar no construyendo museos, no mandando acuñar monedas, no comprándose el avión del equipo del Manchester, no renovando los autos blindados de lujo que tiene el actual presidente Evo Morales Ayma. Ahorrar no solamente significa construir edificios para instalar oficinas públicas, sino que emplear de manera responsable los recursos económicos del país significa invertir la plata de los bolivianos en las verdaderas necesidades del pueblo. Permítame, por favor, quiero ver lo que dice el soberano. Permítame, quiero ver lo que dice el soberano desde Oruro. No es Palacio de Evo, dice, es Casa del Pueblo, que no se malinterprete. Otro mensaje que nos llega de Oruro: es lo mejor, la casa de todos, no es Casa de Evo, y es muestra de que vamos en desarrollo. Felicidades, señor presidente, con la Casa del Pueblo se ahorrará los alquileres, son inversiones que quedarán. La oposición nunca querrá el avance de Bolivia. Desde La Paz, para los bolivianos es un orgullo tener una casa grande, moderna para el pueblo. Ya basta de críticas, dicen. Desde Aiquile nos escriben: me parece linda la Casa del Pueblo.
Desde Potosí, así quisiéramos ver hospitales y colegios de tecnología para que los jóvenes no se echen a perder. Desde Sucre, buenas noches, no mentirás. En mi opinión sobre la Casa del Pueblo, es una obra que beneficia a los bolivianos. El gobierno tiene ahora una forma de economizar lo que los otros gobiernos se metían al bolsillo. Vamos adelante, presidente Evo, a seguir demostrando ese trabajo digno por Bolivia. Desde Cochabamba, buenas noches. 20 millones de dólares en alquileres. ¿A qué cantidad de inmuebles corresponde? 100, 200 o 300 inmuebles que alquila el gobierno. Viceministro, ex viceministro, ¿nos puede decir? ¿Le puede responder a qué cantidad de inmuebles corresponde esto de 20 millones de bolivianos o de dólares? 20 millones de dólares. Estamos hablando de ministerios, estamos hablando de reparticiones nacionales. ¿Al año? Claro, al año. Eso es tremendo. Mire, yo estando en el Ministerio de Autonomía, si bien el edificio ese era de ex Fombis, pero si usted conociera Jimena, era un edificio de por lo menos unos 40 o 50 años, donde teníamos que permanentemente hacer arreglos en el ascensor. Y yo lamento porque la diputada seguramente no conoce Palacio Quemado, yo sí conozco, y yo he podido ver... Por ejemplo, en el edificio donde ustedes estaban, ¿cuánto se pagaba? No, era un edificio que era de ex Fombis, y era un edificio que no nos cobraban el alquiler, pero le digo, por los edificios en ese estado, ya de 50, 60 años, un edificio se hace caro por el mantenimiento, y obviamente no está en la misma sintonía de la dinámica del trabajo y la forma de gobernar que tenemos ahora. Está bien, al margen de la modernidad que va a tener este edificio en el tema de sistema de computación, de seguridad, conexiones, redes, eso está bien. Ahora, la pregunta de esta persona es, ¿para cuántos inmuebles serán estos 20 millones? Y mi pregunta va, si son bolivianos o dólares por la cifra. Porque si son 20 millones de dólares dividido entre 12 al año, estamos hablando de 20 millones dividido entre 12, 1.666.000 mes. Claro. Mensual. Claro. Por eso le digo, el Estado está compuesto por un gobierno que tiene un sinfín de instituciones, de ministerios, autoridades nacionales, servicios nacionales. Toda esa contabilización de los inmuebles que alquilan suma la cantidad de 20 millones de dólares al año. Y por eso la funcionalidad de este edificio, primero que nos permite un ahorro, porque estamos hablando de que 5 ministerios que se han trasladado, incluso el Viceministerio de Autonomía también está ahí, le van a permitir ir bajando y disminuyendo los ahorros. El presidente hoy ha dicho que sería importante seguir buscando espacios en la ciudad para poder construir otras infraestructuras que permitan el ahorro. Es decir, cuando se tiene esa visión egoísta, demagógica, con consigna, es muy difícil pues que con la diputada podamos tener un entendimiento. Por lo menos ha reconocido de que sí es bueno ahorrar, y no podemos mezclar de que este edificio en todo caso no debería hacerse porque debería destinarse a salud. La diputada sabe, y la oposición sabe, que en salud al año se invierte 2.500 millones de dólares, 18.000 millones de bolivianos. Y hay hospitales como el de tercer nivel de Montero, que se está construyendo, que cuesta 600 millones de bolivianos. Entonces no hay proporción que vengan a decir que el edificio, en todo caso, debería construirse salud. La diputada sabe, y la oposición sabe, que en salud en este país hoy se invierte más que en la historia de Bolivia. Ningún gobierno ha invertido lo que invertimos nosotros. Es más, podríamos contabilizar décadas de gobiernos y no llegamos a un año de inversión en salud. Entonces, no se puede salir a decir cualquier cosa. Yo por eso le preguntaría a la diputada si ella conoce Palacio Quemado, porque yo sí conozco, y todo el que conoce Palacio Quemado sabe perfectamente de que el espacio de ese edificio es absolutamente incómodo, restringido, y hoy yo celebro que la decisión haya sido convertirlo en un museo. El edificio que se ha construido, la Casa Grande del Pueblo... ¿Todo va a ser museo?
Parece que una parte todavía pueden ocupar algunas reparticiones, pero la parte principal, el hall, todo lo que significa los accesos al segundo piso, la sesión de las salas de gabinete, seguramente que va a ser museo. Permítame, por favor, quiero saludar. Hay obras todavía interesantes ahí. Permítame, por favor. Diputada Lourdes Millares, para ver qué se hará con el Palacio Quemado, ¿habrá una votación en la Asamblea o esto es una decisión netamente del gobierno? Bueno, esta es una decisión del órgano ejecutivo. Sin embargo, hay que hablar en términos históricos. Hay un primer palacio de gobierno y es el que está acá en Sucre, en la Plaza 25 de Mayo, y que actualmente está ocupado por la gobernación del departamento de Chuquisaca. Yo decía al principio, este tema no es una discusión simplista solo de carácter económico. Tiene que ver con el desprecio que tiene el movimiento al socialismo por la República, con el desconocimiento histórico de lo que el Charcas, la villa de Charcas, le ha dado a este país a partir de lo que ha sido la revolución o la guerra independentista de 15 años. A mí me alegra mucho que esté el historiador porque él hace mención a hechos históricos que tienen que ver con nuestra historia, que tienen que ver con nuestro origen y que tienen que ver con nuestra esencia como país. Y eso no es tener una mentalidad conservadora. Y el exministro sabe que el único límite al poder es la república, y la concepción de la república tiene que ver con la independencia de los poderes, con la independencia de los órganos, con la vigencia de la democracia. Entonces, este no es un tema simplista. Este tema del palacio, de esa edificación de muchos pisos que se ha hecho detrás de un hermoso edificio colonial que es el Palacio Quemado, tiene que ver con un objetivo político que lleva adelante el movimiento al socialismo. Por eso el MAS ha sembrado fechas históricas que pretenden incluso desconocer el origen del nacimiento de nuestro país como república acá en Sucre a partir de la firma del Acta de la Independencia. Entonces, el gobierno necesitaba construir, sí, debió haber construido múltiples edificaciones al estilo del que siempre ha estado acostumbrado, lograr transferencias a título gratuito de las instituciones como de los gobiernos autónomos para edificar. Pero este palacio tiene un trasfondo político, ideológico, que busca borrar la memoria histórica de nuestro país, y es a eso a lo que nosotros nos oponemos. Muy bien. Ahora, permítame, yo conozco el Palacio Quemado y habría que preguntarle, permítame, Jimena, al ministro, al ex ministro y ex viceministro también, si él conoce la suite del presidente Evo Morales Ayma, si conoce su dormitorio, su gimnasio, su jacuzzi. Eso es lo que el gobierno no le ha querido mostrar al país, porque aquí parece que hay un tema esencial de comodidad, de lujo, de suntuosidad que está detrás de ese nombre que se llama Casa del Pueblo. La Casa del Pueblo es humilde, la Casa del Pueblo jamás podría ser el edificio que pretenden ahora denominar Casa del Pueblo. Don Hugo Siles. Claro, en la lógica de subordinación, de mendigos, como en el pasado, seguramente que no se podría construir nada. Todo se alquilaba, no les preocupaban a los presidentes porque alquilaban su propio avión. En esa lógica, seguramente que la diputada tiene la razón, pero estamos en un nuevo estado. Hace más de una década Bolivia cambió, diputada, y cambió estructuralmente. Y una de las formas de cambiar estructuralmente es esa mentalidad, ese complejo que usted expresa cuando dice no se podía hacer esto, deberíamos seguir nomás entonces como estábamos. Todos los presidentes en el mundo tienen un dormitorio de descanso. Y por supuesto de que esta infraestructura, esta Casa Grande del Pueblo, también tiene. Entonces, ¿de qué tamaño es? Yo no lo he visto. No lo conozco. Yo no lo he visto, pero estamos hablando de que una de las cosas también que cambió en Bolivia es la transparencia de las cosas, de los actos. Y estoy seguro de que todos
absolutamente todos, porque esta infraestructura tiene acceso al pueblo, lo que nunca pasaba en el pasado. Y eso permítame, quiero leer lo que dice el Soberano. Buenas noches, no mentiras, desde Villazón. Vemos su programa. Realmente, bueno, el edificio presidencial a la oposición no se le puede conformar con nada. Es más político, las opiniones contrarias. No ven el trabajo en realidad. Desde La Paz, claro que es un despilfarro. Todo lo que hace el gobierno se pudo haber construido ahorrando más, nos dice. Buenas noches, no mentiras, desde Cochabamba. La Casa Grande es una buena iniciativa del presidente Evo Morales. Diputada Lourdes Millares, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias, Jimena. Don Hugo